¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Con otro encuentro con el arquitecto Claudio Meloni, porque nos interesa muchísimo el tema de los sueños, el tema desde la óptica, desde la mirada del Feng Shui, que es increíblemente rico. Ya lo vimos en una entrega anterior y queremos profundizar, tanto en las interpretaciones, por analogía, por contrario, así como aquellas pautas que nos permitan a todos vivir mejor, y para vivir mejor también dormir mejor, y para dormir mejor prepararnos para soñar mejor. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raquel, muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos con muchísimo gusto entonces para comentar, hablar sobre este increíble mundo de los sueños, también llamado mundo astral o mundo del astral. Así que con el mayor gusto nos presentamos para poder de alguna manera completar la primera entrega que habíamos hecho y hablar un poco más profundamente sobre el tema de los sueños. Sabiendo que la función, el por qué soñamos, es justamente el decir que tenemos que cumplir una función que nos permite la vida. O sea, los sueños nos permiten vivir, aunque parezca increíble, y aunque no los recordemos, esos sueños. Porque los sueños nos permiten, el descanso, el sueño, nos permite, le permite al cuerpo una función biológica que cumple justamente con los parámetros homeostáticos y homeotérmicos. Homeotérmicos en el sentido de la temperatura del cuerpo, un reequilibrio, y también homeostático porque tiene que ver con nuestra psiquis. Cómo se tiende a reequilibrar justamente ese aspecto psíquico que se hace justamente a través de las horas de sueño que tenemos y de cumplir con los ciclos de sueño durante la noche. Tenemos ciclos más profundos de sueño, donde no se identifican datos, donde no se generan datos incluso a nivel científico, y datos de los sueños REM, o movimiento ocular rápido, donde efectivamente entre 4 y 5 ciclos por noche, logramos justamente identificar esa actividad. Y esa actividad justamente es clave, es muy importante, porque es el inconsciente, de alguna manera, el mundo del inconsciente que nos regala, nos enseña, nos ofrece una cantidad de cosas que nos deberían servir para tomar datos en cuenta en nuestra vida en vigilia, en nuestra vida cotidiana, y poder de repente allí tomar informaciones que nos sean útiles para utilizar en nuestra cotidianeidad. Y así que los sueños no siempre los recordamos. Y Raquel, quedamos allí en dar algunos tips, 3, 4 tips importantes para, si te parece bien, para preparar ese sueño y para recordar los sueños también. Y luego hablamos un poquito de la interpretación. Entonces, todos soñamos. El no recordar no quiere decir no soñar. Y por otro lado, la descarga del inconsciente, que generalmente no anclamos en él, porque estamos en actividad y con conciencia y etcétera, y con atención, el que vendría a regalarnos el tema de los sueños. A mí me interesa mucho poder recordarlos. Exactamente, Raquel. Mucha gente dice que no sueña, que no recuerda los sueños, o por lo menos dice que no sueña. Y en realidad, como tú bien decís, todos soñamos. Todos soñamos aunque no lo recordemos. Porque se cumple esa función homeostática de la psiquis, que se necesita por una cantidad de cosas, inclusive para desarrollar la memoria. Entonces, se necesita sí o sí, y todos soñamos. En cuanto al inconsciente y al consciente, es importante decir que el consciente, o sea, cuando estamos en vigilia y despiertos, usamos el lenguaje del mundo físico para poder comunicarnos, pero nosotros no tenemos un oído en el inconsciente, o podríamos tenerlo, se llama clariaudiencia, es una capacidad que muchos tienen, no muchos, vamos a ser sinceros, algunos tienen, y que permite justamente conectar con ese mundo superior, vibratoriamente, dimensionalmente fino y superior. Por eso, superior en vibración. Por eso es que utilizamos los sueños entonces como el lenguaje del inconsciente. El lenguaje del inconsciente a través de los sueños es para expresarse con nosotros, con nuestro cerebro, aquí y ahora.
Y lo hace a través de símbolos, no lo puede hacer a través de la palabra. Por eso existen distintos tipos de idiomas a través del mundo astral de los sueños, que son muy importantes. Tenemos lenguajes que nos transmiten los sueños. Pero antes de eso, que en los últimos vamos a utilizar, si te parece bien, la segunda parte de esta entrevista, quiero dar algunos tips para recordar o tratar de recordar los sueños. Quiero comentarles a todos que los sueños se recuerdan primero, salvo algún problema específico físico, ¿no? A nivel de conexión neuronal o de polarización de las neuronas, etcétera, etcétera. Podemos, me refiero, perdón, voy un poquito para atrás, me refiero a que el origen de los sueños está en el tallo cerebral, es un neurotransmisor que se llama acetilcolina, y ese funciona. Si físicamente está funcionando, los sueños se pueden recordar. El tema es justamente cómo prepararlo, y para eso la parte de los sueños, decía yo, que tiene que ver con nuestras emociones. La salida en astral, o lo que se llama el viaje astral o el mundo astral, es de carácter emocional. Eso significa que debemos querer tener la voluntad de soñar. O sea, tenemos que predisponernos de alguna manera a soñar. Y 24, 48, 72 horas podemos recordar esos sueños. O sea, conectarnos emocionalmente con esas ganas de recordar los sueños. Ese es un elemento muy importante para quienes no los recuerdan. El segundo elemento es tener un conector físico con los sueños. ¿Y qué es eso? Bueno, es un cuaderno de sueños, nosotros lo llamamos oniroderno. Tenerlo al costado de la cama, tenerlo allí disponible para anotar cualquier mínima cosa que recordemos cuando nos despertamos. La técnica fundamental es recostarse cuando uno va a dormir, ¿no? Va a acostarse a dormir. Recostarse boca arriba, cerrar los ojos, hacer una relajación sin televisión, sin música, sin elementos activos en el ambiente, en el dormitorio, y tratar de respirar profundamente primero, por la nariz suavemente y soltar más rápido por la boca. Si se puede, de 3 a 7 veces. Luego hacer una retrospección rápida del día, por imágenes. Muy rápida, pero de adelante para atrás, envolver la película del día, desde el momento que nos acostamos hasta el momento que nos levantamos, ¿sí? Repasar por imágenes, sin engancharse con nada, repasar con imágenes todo el día de adelante para atrás. Es posible que tengamos baches, que no nos acordemos, no importa. El hecho es envolver la mecanicidad del día, la mecanicidad que no nos deja soñar o recordar, los sueños, ¿sí? Porque vivimos mecánicamente preocupados durante el día con las actividades del día, todo lo que hacemos sin conciencia, dormidos, podemos decir de alguna manera. Tenemos aproximadamente un 97% del tiempo del día en el cual vivimos mecánicamente, y de noche continuamos con la mecanicidad, debemos cortarla. Por eso hacemos esa retrospección de los sueños. Finalmente, cuando nos dormimos, nos relajamos, es bueno de repente generar algún tipo de, no sé si alguien reza, si tiene algún tipo de religión, de rezo, lo puede hacer. Si no, es bueno mantralizar también, es decir, generar un mantra por sonido. Yo generalmente recomiendo uno muy interesante, que es el IAO, que se puede pronunciar en voz baja hasta quedarse dormido, muy despacito, vocalizando suave, delicadamente, y dormirnos con esa vocalización. Y lo más importante de todo, cuando nos vamos a despertar, tenemos que despertarnos y no movernos. Si movemos el cuerpo, comenzamos a distorsionar nuestro recuerdo de los sueños. Por lo tanto, acostarnos pensando que mañana nos vamos a despertar sin movernos cuando estemos recordando los sueños. O si nos despertamos de noche y estábamos en la almohada en una posición determinada, quedarnos quietos y tratar de pensar si estábamos soñando algo, si teníamos algún recuerdo de los sueños. Y de mañana o en la noche, si nos llegamos a despertar, si nos acordamos de algunas cosas, no movernos tampoco, tratar de seguir envolviendo el sueño de adelante para atrás,
para ir recordando las puntas o los tips allí que aparecen respecto a lo que estábamos soñando. Por lo tanto, el sistema de trabajo es este que estamos comentando, para generar, digamos, facilitar esa presencia de recuerdo de los sueños en la noche y en la mañana. ¿Ok? Ese es el sistema. Si te parece bien, Raquel, vamos también a la parte de, se quedó claro, digo, los tips gruesos, ¿no? Súper claro, es más, casi me quedo dormida solamente con el IA o tuyo. Se ve que lo porque salió profundo, salió muy bien. Podemos ensayarlo también, se los recomiendo que lo ensayen, el IAO. El IAO es Geometría Sagrada y Matemática Universal. Ahí están representados en realidad la geometría del cuadrado, el triángulo y el círculo, el rectángulo, el triángulo y el círculo. Está representada la matemática allí, y la matemática es la música universal. Y nosotros somos universo, somos vibración, y somos energía sutil también. Somos seres multidimensionales, no somos seres solamente físicos, ¿sí? Somos fundamentalmente seres dimensionalmente más vibratorios a nivel sutil y superior. Vamos, si te parece bien, a entender que los sueños se transmiten a través de un lenguaje. Y existen 3 tipos de lenguaje a través de los sueños. ¿Sí? El lenguaje numérico, que es importante tratar de recordar en los sueños cuántas cosas vemos, cuántas personas recordamos, cuántas velas arriba de una mesa que estábamos viendo, cuántos elementos, digamos así, recordamos de números en los sueños. Capaz que hasta soñamos con un número. Pero los números se interpretan, Raquel, a través de la numerología sagrada. Hay un lenguaje que es de la Cábala, o proviene de la Cábala, que nos transmite una cantidad de datos a través de los 22 números básicos, de los 22 números de los arcanos de la Cábala. Cuando recordamos un número mayor a 22, lo que tenemos que hacer para interpretar ese sueño, ese número o ese elemento que estamos viendo, es tratar de reducir el número a un número menor a 22 o igual o menor a 22. Y allí buscar qué significa justamente esos números a través de la Cábala, de los arcanos. Hay mucho material en internet, allí podemos encontrar. También podemos buscar allí el significado de los números. Con ese número 22 para achicarlo, ¿es 2 más 2, 4 y nos quedamos con el 4? No, hasta 22. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número que es superior a 22, por ejemplo 23 o más, ahí sí lo tenemos que reducir. 2 más 3, 23, hacemos 5, que queda dentro de los 22, o sea, de 1 a 22. ¿Sí? ¿Seguiste? ¿Sí? Perfecto, ahí. Sí, perfecto. Ahí. Entonces, allí tenemos la reducción de los números, la reducción del número, que es lo que tenemos que hacer. Que los números que soñemos mayores a 22 los tenemos que reducir a un número que sea menor o igual a 22. 22 ya no sirve, ya es un representante, digamos así. O sea que 22 ya lo podemos utilizar, ¿sí? De hecho, el 22 se llama el regreso. El regreso o la vuelta es como una resurrección de la vida. Está significando, por ejemplo, el 22, ¿no? Tiene que ver con la osadía, con lo que hacemos exitosamente en la vida. O sea que es muy importante soñar y tener esa referencia a nivel numérico. Ese se llama lenguaje numérico, para identificar cuántas cosas vemos. Anoche, por ejemplo, estaba en un sueño y me apareció que la cifra de 13.000. Bueno, alguien me estaban pagando, no sé qué, 13.000. Entonces, hoy simplemente para recordar me fui al 13 y yo ya vi qué significa el 13. Entonces dije, bueno, con el 13, que significa la transformación, el cambio, una etapa de cambio, me está queriendo significar, y lo digo como ejemplo, que estoy justamente proyectando o están haciendo en mí una etapa de transformación, de cambio, dejando para atrás algunas cosas y yendo para adelante de otra manera en la vida. Ese es el dato que me dio el sueño, por ejemplo, anoche, recordando que alguien me anotaba el pago de 13.000
no serían pesos o dólares, ojalá fueran euros, pero digo, en el sueño, ¿no? Entonces, allí... Escuchá, o yoanes, o yenes, Oye, o alguna otra moneda. bien. Bien, después tenemos los sueños, teníamos tres tipos, los lenguaje numérico, el lenguaje sagrado, que es un poco más para personas que, donde el alma o el espíritu de alguna manera transmite cosas muy fuertes, que tienen que ver, por ejemplo, con los sueños premonitorios. Hay sueños famosos en la historia del ser humano, premonitorios de la humanidad, de cosas que pasan, o proféticos, que se los llaman también. Entonces, ese es otro tipo de sueño que de alguna manera está representándose en la parte sagrada del lenguaje de los sueños. Si alguien ve, por ejemplo, yo qué sé, una debacle de la humanidad, un sol naciente muy grande, algún fenómeno astronómico importante en los sueños, todas esas cosas son del lenguaje sagrado. Y hay un diccionario que puede buscar, hay más de uno, pero que se puede buscar, recomiendo un diccionario que se llama El lenguaje de los sueños, de Víctor Peralta Olavarría, para este tipo de sueños. Víctor Peralta Olavarría, que es un lenguaje asociado a lo iniciático, a lo profético de alguna manera. Y luego finalmente tenemos el tipo de sueño del lenguaje que es la mayoría, quizás más del 90% que recordamos, los que recuerdan o van a recordar, yo espero, los sueños, y tiene que ver con lo llamado, sí, lo espero con muchas ganas, muchas ansias para ustedes, que es el lenguaje simbólico, ¿no? El consciente utiliza el lenguaje para comunicarse en el mundo físico, como dijimos, pero el inconsciente utiliza los símbolos como medio de expresión. Así que debemos entender lo que nos dice, debemos aprender el lenguaje. Y para ello también hay diccionario, entre comillas, de los sueños, digo, ¿no? Tenemos esa posibilidad de respaldar con el oniroderno, ¿no? El oniroderno, el cuaderno de los sueños, anotando los elementos significativos que vamos recordando. Y justamente, como bien decías al principio, ese lenguaje simbólico se utiliza, se interpreta mediante tres herramientas. La cábala, que ya hablamos, fundamentalmente por el lenguaje numérico, la ley de las analogías y la ley de los contrarios, como tú bien decías al inicio. Entonces, la ley de las analogías significa que de los símbolos que encontramos, simplemente recurriendo al texto, porque son cientos de elementos que uno puede soñar, miles quizás, aunque algunos elementos son arquetípicos, algo que hablaba Jung por allí, de los sueños, pero digo, algunos elementos son arquetípicos, y generalmente se sueña algo que significa algo para nosotros. Mucha gente sueña cosas que dice, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Soñé con un lugar donde estaba, en tal lugar. Bueno, no importa, cada detalle, cada cosa que uno recuerda lo tiene que anotar y buscar qué significa. ¿Qué significa, yo qué sé, una montaña? ¿Qué significa la sabiduría, el crecimiento, el asentamiento? ¿Qué significa el sol, que es nuestro íntimo, nuestra realidad interior? ¿Qué significan los yoes de la luna cuando la luna está llena, aparece una luna llena, o aparece una luna menguante? Todos los detalles tienen que ver entonces con esa interpretación de los símbolos. Y las analogías, bueno, estoy soñando de repente que estoy manejando en un auto deportivo, yo que sé, que me encanta. Bueno, el auto, vehículo, representa el cuerpo físico. Y si es un auto de buena calidad, excelente, un andar espectacular, es que estoy bien, estoy con el cuerpo físico muy fuerte, muy activo. Y si es un sueño que va por el lado de los contrarios, estoy soñando con una persona que se casa, un familiar, un amigo, un conocido que se casa, bueno, no es el casamiento para adelante in eternum como el sueño lo presenta, se interpreta por la ley de los contrarios y puede significar separación o muerte, o dejar el cuerpo físico de una de esas personas con la cual estaba yo soñando. Es decir, la interpretación a través de los números, de las analogías y de los contrarios son las tres maneras de poder llegar a datos y a conocer justamente qué elementos nos aparecen en los sueños. Los colores también son importantes. Si yo sueño en un color vívido, en un color fuerte, en un color cálido, es un sueño de mi estado interior, vívido, cálido, mi estado interior está fuerte. Si en cambio sueño en lugares opacos, oscuros, penumbrosos,
Allí entonces estoy soñando con sensaciones donde mi persona, mi ser, no está en una situación de equilibrio o armonía. Sí, Raquel, por ahí vamos. Sí, está perfecto. Yo te quería preguntar, cuando, ¿qué elegir, qué método elegir de interpretación? Porque, por ejemplo, puede ser un número junto con un casamiento, o en fin, y estar entremezclado un símbolo con algo numérico o con otra cosa. Es decir, ¿quién elige el método de interpretación? No lo tenemos que elegir. Lo que tenemos que hacer es, cuando recibimos vamos a decir, una señal, un símbolo, o más de uno, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es simplemente buscar respaldarnos, lógicamente, porque si no lo conocemos tenemos que respaldarnos en algo. Lo correcto, el ideal sería, Raquel, tener un material con nosotros impreso. Por ejemplo, tener un libro o una impresión hecha desde internet con la interpretación de numerología, por ejemplo. Y lo tenemos al lado. Después tenemos un libro de diccionario de sueños. Hay 3, 4 libros importantes que salen por internet. Pero mira, más allá de que uno sea mejor que otro, o sea peor que otro, ¿sabes lo que sucede? Cuando los tenemos al lado y tenemos una fotocopia, por ejemplo, de los libros, naturalmente nuestra inconsciente nos manda símbolos, nos aplica un lenguaje que nosotros podemos buscar ahí. Es decir, lo tenemos a mano. Entonces, lo que vamos a soñar está, entre comillas, dirigido para que nosotros sanamente podamos descubrir qué es. Teniéndolo allí, va a ser un vínculo directo entre el inconsciente y lo que tengo físicamente a nivel de la lectura para poder interpretar de alguna manera el sueño, ¿sí? Entonces podemos sacar... Me parece perfecto, entendí perfecto. La otra cosa que te quería preguntar, el otro tema es, ¿el Feng Shui siempre interpretó el tema de los sueños como algo muy importante o es algo novedoso? No, es algo quizás que en mi caso particular lo he vinculado mucho, pero en realidad el Feng Shui es diferente al mundo de los sueños. El Feng Shui lo que hace es vincularse con el mundo de los sueños fundamentalmente en la preparación, en el soporte al ser humano, a la persona, para favorecer el tema del vínculo y sobre todo recordar los sueños. Esto que estuve diciendo al inicio, en la primera parte de la entrevista, esos tips que nombré del dormitorio, por ejemplo, esos tips de preparación, todo eso es la parte que puede aportar el Feng Shui, como una herramienta. No es Feng Shui igual sueños. Es una herramienta que soporta al ser humano para que pueda efectivamente recordar, soñar, descansar y dormir de tal manera que pueda perfectamente sintonizar, hacer resonancia con el mundo de los sueños. Esa es la tarea del Feng Shui, porque el mundo de los sueños es mucho más amplio, es la quinta dimensión, es el mundo del astral, es el mundo de cuarta y quinta dimensión, que son vibraciones muy altas. Estamos hablando de vibraciones medidas en Armstrong que van de los 12.000 a 20.000 Armstrong aproximadamente de vibración. ¿Sí? Entonces, Armstrong... ¿Se pueden medir los sueños? ¿Se miden los sueños? No hay manera de medir los sueños. No estamos en ese... Sí, por eso es importante bajar los sueños, bajarlos aquí ahora, bajarlos a nuestro plano consciente, es decir, recordarlos, ¿sí? Tomarlos como un dato, digamos así, para utilizarlos en nuestra horizontal de la vida, en nuestra 3D. Lo bajamos de la quinta dimensión, de la cuarta dimensión, y lo traemos a la tercera dimensión, que es donde nosotros sentimos que vivimos en el cuerpo físico, en nuestro cerebro, y en realidad somos multidimensionales, como decía. Entonces, lo único que hacemos con los sueños es bajar y subir información, Y el Feng Shui, que nosotros llamamos la yoga del sueño, la yoga del Feng Shui, es preparar, dar todos los elementos
digamos, de herramienta para que podamos recordar y conectarnos justamente durante la noche con esos sueños. Ese es el vínculo real, ¿ok? Eliminando, como dije, la televisión, poniéndolo en hilo derno, teniendo el ambiente tranquilo, preparándose el sueño boca arriba, acostarse, no lo dije, sobre el lado derecho en lo posible cuando uno va a dormir. Es mejor tapar el oído derecho, que es el oído yin receptivo, dejarlo tapado para ir directamente dentro del mundo de los sueños, ¿sí? Y favorecer todo eso, evitar dormir con televisión, con aparatos eléctricos, evitar dormir con la ventana abierta en lo posible en la noche, hacer una respiración, como dije, una mantralización, una retrospección del día. Todos son esos elementos que aportan, sí, efectivamente, aquí ahora, en nuestro espacio-tiempo, el Feng Shui, para poder permitirnos a nosotros y a cada uno conectarnos entonces con el mundo de los sueños. Bien, es un mundo infinito, ¿no? Y para cada uno en forma diferente, porque, no sé, por ejemplo, el lenguaje, este diccionario del lenguaje de los sueños, tiene una misma interpretación para diferentes personas que sueñan con una, no sé, con un aljibe, por decir algo, con un pozo de agua. El tema, Raquel, es que la interpretación allí, generalmente en el libro de los sueños, viene un texto. No sé, yo voy a poner, si querés, eso es un segundito, pongo aquí en pantalla alguna cosa, déjame buscar. ¿Tenemos un minuto? ¿Estamos allí en tiempo? Sí, tenemos. ¿Estamos allí? Bueno, sí, tenemos 7. voy a ver si coloco alguna cosita por allí, como voy a buscar en la misma computadora, es un segundito, para tener alguna... no tengo compartido pantalla, no lo puedo mostrar, pero no importa. Decía entonces que sí, que efectivamente lo que tú decís es correcto. Es decir, el texto que aparece por allí sobre el aljibe, que tiene que ver un pozo, que tiene que ver con las posibilidades nosotras de sacar agua. El agua está asociada a la vida. Entonces, el ejemplo que tú diste, ¿no? Es tener algo allí disponible para poder obtener un resultado que nos sirva en la vida, en el camino de la vida. Allí entonces el aljibe está representando eso, pero quizás en el texto diga, no lo sé, puede decir aljibe, el lugar donde uno puede obtener un resultado, sacar agua vital para nuestro camino de vida. Entonces, ese es el significado. Entonces, lógicamente lo vamos a interpretar en función de la realidad de cada uno. Eso es totalmente individual y ahí no podemos, más que aportar el concepto, más que aportar la idea, la imagen, el símbolo, interpretarlo de una manera sencilla para que uno lo internalice y lo canalice de una manera mucho más personal, lógicamente, ¿no? Pero efectivamente allí, en ese ejemplo que tú estabas dando, que es lo que significa un aljibe, seguramente esos son prácticamente los términos en que podríamos encontrar ese ejemplo, nos va a servir para entender que estamos en un momento de la vida donde tenemos delante un lugar, algo, un camino, vías, caminos nuevos quizás, o existentes, donde yo puedo sacar algo que me sea útil, el agua de la vida, las aguas de vida. También, Raquel, tenemos la posibilidad interesante de utilizar lo que se llaman las pruebas de los elementos. Por allí, las pruebas de los elementos son muy reiterativas también en algunas personas, o sea, aparecen y vuelven, retornan como sueños repetitivos, y tienen que ver, por ejemplo, con las pruebas de los 4 elementos, la prueba del aire, la prueba del fuego, la prueba de la tierra y la prueba del agua, donde justamente hablando de agua, el agua nos puede servir como alimento, nos puede servir como elemento vital, absolutamente, por esa necesidad que tenemos de agua. Entonces podemos ver aguas, en el sueño podemos interpretar, por ejemplo, aguas transparentes, aguas límpidas, aguas que fluyen naturalmente hermosas, y tomarlas. Eso significa que estamos viviendo momentos de aguas de vida clara, momentos de vida claros, nos estamos alimentando correctamente en la vida, y no solamente el símbolo que significa, estamos bebiendo, tomando algo que nos es útil en la vida y en ese momento. Pero podemos estar frente a un agua sucia, a un agua estancada, a un agua negra. Entonces, ¿y qué feo eso? Bueno, hay algo adentro nuestro que no está bien.
hay algo que es el reflejo, el espejo, por ley de las analogías, donde me está diciendo que allí no está sucediendo algo agradable, ¿sí? Entonces, y también podemos pasar la prueba del agua, que el agua, nadar en agua en una corriente de un río o de un mar o de un océano que nos arrastra, nos llevan las olas hacia un lado y hacia el otro. Y en ese sueño, si nosotros logramos superar, salir a flote y obtener una orilla, un agarre, salimos de la mala situación, allí está queriendo decir, o nos está queriendo decir el sueño, que zafamos, que cumplimos una etapa, hicimos un crecimiento interior, de algún modo nos está diciendo que superamos la prueba y que de alguna manera todo lo que tiene que ver con el agua, que tiene que ver también con aspectos de repente económicos, con aspectos de distintos aspectos. En el agua están las aguas de vida, que son los aspectos reproductivos, están los aspectos económicos, todo lo que fluye en la vida. Vamos a hacerlo en general, todo lo que fluye en la vida, y lo estamos haciendo bien. O perdimos la prueba. Y quizás dentro de un año o dentro de 2 años se nos vuelva a plantear un sueño similar. Nos estamos acordando de aquel sueño, nos quedó grabado y de repente volvemos a pasar la misma experiencia, pero en vez de perder la prueba la pasamos adelante. Y ahí tenemos una interpretación de superación interior de los aspectos interiores del ser humano como crecimiento. Lo mismo pasa con la prueba del fuego, lo mismo pasa con la prueba del fuego, que significa estar en incendios, ver llamas, estar envueltos alrededor con mucha llama, ver ciudades que se incendian, ver peligros alrededor nuestro, ver llamas que surgen de abajo de la tierra, y nosotros corremos, zafamos, no nos quemamos, digamos así, y son pruebas superadas interiores. No somos conscientes ni cerca de qué tipo de pruebas interiores estamos pasando. Pero quizás con un poquito más de análisis y de concentración, nos digan, bueno, la verdad que últimamente yo estoy mucho más tranquilo, no me enojo tanto como hace tiempo atrás. De repente estoy con menos ira, de repente tomo las cosas de otra manera, y el fuego está justamente asociado a la ira, al enojo, al encenderse internamente cuando hay circunstancias que no nos gustan o no las queremos, y nos enojamos con los demás. En vez de mirarnos a nosotros mismos, dónde están nuestros defectos, lo tratamos de encontrar en los demás. Y eso es lo más fácil. Entonces, hasta que no empecemos a mirar en el espejo, esto es para ti, y el programa, hasta que no nos empecemos a mirar en el espejo a nosotros mismos, no vamos a superar nuestros estados interiores de egos, egoicos, de anquilosamientos, de nuestra parte humana, de nuestra parte interior. Los sueños nos permiten justamente, a través de esta interpretación como el ejemplo que estoy dando, nos permiten evaluar si superamos o no superamos pruebas. La prueba, por ejemplo, de la tierra. La prueba de la tierra es que nos puede tragar la tierra, nos puede envolver, podemos ver grietas en el suelo, podemos estar en una situación de precipicio. Mucha gente me cuenta que quizás alguno de los que están mirando el programa les ha sucedido, y nos cuenta que muchas veces que se caen de un precipicio, de una altura, o que son tragados por una grieta y que sienten que se van a pegar en el suelo, y cuando ahí se despiertan, entonces cuando van a tocar el suelo, entonces no superaron la prueba. Superar la prueba significa bajar como un paracaídas, llegar al suelo y pisar firme. Eso significa superar la prueba de la tierra, que es superar la prueba de la solidez, del apoyo de la sociedad, de las cosas que tenemos alrededor nuestro, de lo material, de lo que nos brinda nuestro bienestar, digamos así, material, la tierra es la parte material. Y allí poder superar entonces a través del sueño, tener la satisfacción que superamos una prueba. Y los sueños me lo presentan. El inconsciente, podemos llamar nuestro ser, nuestra alma, lo que cada uno entienda, nuestro aspecto superior, lo bajamos y nos permite justamente una lectura personal, superamos la prueba. La prueba del aire, la prueba también de los pensamientos, o sea, todo eso puede ser perfectamente a través de los sueños, de la prueba de los elementos. ¿Ok, Raquel? Traté de dar un ejemplo de interpretación y de los elementos más importantes, pero como tú bien decías, hay miles de arquetipos y de modelos. ¿Qué soñar con una casa? ¿Qué soñar con zapatos? Que tengo los zapatos, estoy descalzo. Los zapatos representan increíblemente
la parte monetaria, representan increíblemente el aspecto económico. Aunque sean simples los zapatos, pero están lustrosos, están limpios, significa que el camino que estoy haciendo es válido económicamente, materialmente. Significa que están los zapatos desgastados de tanto caminar en la vida, entre comillas, no tengo buenos resultados, no me puedo cambiar los zapatos. Entonces estoy estancado, estoy en un momento donde la economía por allí no está bien. Y bueno, eso es un choque que me hace reflexionar en el consciente y decir, bueno, me tengo que poner las pilas, tengo que buscar la manera de hacer todo lo que pueda, quemar todas mis energías, mis baterías, y apoyarme de repente en personas o en hechos que me puedan asociar, abrirse para que eso suceda. Y así como muchas cosas, Raquel, puede ser, no sé, soñar con seres queridos o personas muertas, esto es interesante también. Muchas personas se encuentran, Eso es re interesante. Sí, es muy interesante. Sí, muchas personas sueñan, Raquel, con seres que fallecieron, un padre, un abuelo, una abuela, un hermano, y les transmiten cosas. Esa persona le transmite algo, le dice algo y que lo puede ayudar en la vida real, cotidiana, o resolver algún problema. Han tenido casos donde, por ejemplo, personas han sido ayudadas desde un punto de vista, por ejemplo, recuerdo un caso judicial. Bueno, en esto tenés que resolverlo, capaz que está mal la manera de resolverlo, y por ese lado no lo había pensado, lo que le apareció en el sueño. Y eso significa que nosotros tomamos con la quinta dimensión, el mundo astral, tomamos contacto con los sueños. El cuerpo astral toma contacto en la quinta dimensión, también con la quinta dimensión de los seres fallecidos. Lo hace a través del hilo o el cordón de plata, que es una conexión energética que sale a la altura del ombligo aproximadamente, del tantien, y allí se conecta energéticamente con el cuerpo astral. Y el cuerpo astral es el que deja el cuerpo físico, digamos, en la cama, ¿sí? Y sale etéricamente, digamos así, a cumplir sus misiones de los sueños. Así que por ahí estamos. Te prometo hoy el IAO, el IAO famoso, y bueno, y mantralizar un poco para tener, recordar los sueños. Después lo hablamos. Ha sido un gusto como siempre. Muchísimas gracias, Raquel, gracias a todos los que están viendo el programa. Y bueno, a soñar, esta noche a soñar. Que pasen lindo y que estén muy bien. Buena vida. Dar la orden y soñar. Gracias, cariño para todos. Chau, chau. Chau, chau, que pasen muy bien. Hasta luego. Chau.